Bien, entonces yo diría que la pregunta para mí es sencilla, aparentemente, en el sentido de que he vivido la Semana Santa como el pastor de una comunidad y en realidad de varias comunidades con estilos diferentes, algunas mucho más rurales y otras más periurbanas, podemos decir. Y sin embargo, bueno, con un poco los mismos rasgos en diferentes partes de una participación más importante este año después de la pandemia. Entonces, en el Domingo de Ramos hubo una participación bastante importante, ¿no? Yo soy de Francia. En Francia, en los lugares más remotos del campo, un poco igual que aquí, para Ramos llega a participar de la celebración gente que no se va a ver prácticamente nunca el resto del año o muy poco en todo caso. Un poco lo mismo, porque el hecho de volver a casa con un ramo bendecido que de alguna manera dice algo de la protección de Dios, entonces que también tiene que ver con un pensamiento mágico. Claro que eso no solo es aquí en América Latina y en Bolivia. Bueno, entonces hubo una gran participación, hasta diría yo un entusiasmo en una de las capillas, en la sede de la parroquia, que prácticamente no había visto nunca antes en mi vida. La gente estaba, no diré bailando, pero bueno, estaban en un entusiasmo excepcional. En las otras parroquias igual una hermosa participación también. Luego, bueno, los diferentes días han sido diferentes porque hay propuestas que se han hecho desde la parroquia donde menos respuesta hubo, como en Miércoles Santo, las confesiones, bueno, una celebración penitencial. Eso no está tan anclado en la costumbre, en la tradición, ¿no?, de Semana Santa. Por tanto, la respuesta sí hubo, pero mínima en cuanto a lo que ha seguido, ¿no? Luego, para los días más concurridos, Jueves Santo, Viernes Santo, hasta Domingo de Pascua, sí hubo una afluencia más importante que otros años. Entonces, la perspectiva de la comunidad católica, yo diría, bueno, porque es una parroquia específica con diferentes rasgos, en el sentido de que tenemos 22 comunidades en el campo y unos prácticamente 10 barrios periurbanos en los suburbios de Cochabamba. Así que podríamos hablar de una diversidad, ¿no?, incluso cultural, social, aunque más social todavía. También en la sede de la parroquia tenemos la presencia de una universidad, por tanto, bueno, hay gente de afuera, hay gente que proviene de la migración, como alrededor de las ciudades en general. Sin embargo, en Semana Santa específicamente, yo diría que ha sido una comunidad ampliada porque, ¿no?, como antes decía, las celebraciones han atraído a personas, ya sea que de costumbre no participan mucho, o también a personas que estaban en un proceso de preparación a la confirmación de adultos, al matrimonio, y entonces se les ha pedido participar y de alguna manera eso ha hecho una semana, unas celebraciones más participativas, más de acuerdo a un camino de fe. Muy bien, entonces sobre este punto, la verdad podría dar ejemplos muy claros donde el sincretismo está presente en la fe católica en Bolivia, ejemplos de sincretismo como por ejemplo la devoción al Tata Santiago, que atrás de la figura del Tata Santiago está la divinidad Illapa, del trueno y del relámpago, ¿no?, que se hizo una confusión desde el siglo XVI en el Cusco, que fue asediado y por no poder llegar a incendiar la ciudad
el ejército del Inca, entonces se atribuyó el milagro al dios del trueno, porque justamente si las flechas incendiarias no lo incendiaron, fue por una tormenta repentina y por la lluvia. Entonces, encima de que en los evangelios a Santiago el Señor Jesús le dice claramente hijo del trueno, ¿no? Así como a su hermano Juan. Se ha hecho esta confusión de a poco, pero hoy día en las comunidades altiplánicas se ha perdido esta conciencia de que hay algo de creencias ancestrales anteriores. En cambio, para la devoción a la Virgen es una cosa todavía que aflora en muchas oportunidades, ¿no? La confusión con la Pachamama. Pero en lo que se trata de Semana Santa, yo pienso que es la parte donde prácticamente menos sincretismo veo. En cambio, lo que sí digo es que veo rastros de una evangelización que de alguna manera todavía misteriosa para mí podemos decir, adecuarse a una realidad diferente de la de Occidente en especial, ¿no? Bien, entonces, hablar de alienación, creo que se podría hablar en algunos temas, porque la inculturación de la fe no siempre fue la que hoy día quisiéramos, y es una herencia que tenemos que aceptar. Sin embargo, no estaría de acuerdo sobre Semana Santa en especial. Yo más bien veo que hay rastros como decía, ¿no? De una manera de evangelizar diferente. Por ejemplo, en Jueves Santo la visita de los 12 templos, en Viernes Santo el comer las 12 comidas, cuando en otros países es más bien un día de ayuno supremo. Por tanto, estas maneras no se trata de sincretismo en el sentido de que el sincretismo es una mezcla entre una religión tal vez impuesta de afuera y creencias ancestrales, o si no, religiones animistas, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso no veo que eso sea reflejado en las celebraciones de Semana Santa, porque la cifra, el número de 12 se refiere directamente a los 12 apóstoles, ¿no? Y es una evidencia de que se trata de una manera diferente que han usado los evangelizadores en su tiempo para hacer pasar mensajes, símbolos, más que una alienación, diría yo. Bien, yo diría que en cuanto al multiculturalismo, pues sí existe, en el sentido de que la parroquia de Guayani tiene cerca de la sede una universidad, aunque privada, pero que por los bajos costos con respecto a otros países, en especial Brasil y Perú, atrae a estudiantes de muchas partes. Por tanto, en Semana Santa hay una participación, como antes decía, ¿no? de personas extranjeras, y podemos hablar de multiculturalismo. De por sí, el Evangelio trasciende las culturas y no está hecho para, digamos, derrumbarlas o hacerlas menos, como pasa hoy día todavía con algunas sectas de inspiración protestante o neopentecostal. Sin embargo, pues la idea del catolicismo, aunque no siempre se ha vivido así, pues es precisamente, ¿no? Que el Evangelio es Cristo mismo, que trasciende las culturas, que las ilumina, que las purifica, pero que no está diciendo ya votaremos todo lo que es cultural. En la comunidad de Guayani, en realidad, habría una comunidad de fe, pero no es exactamente así, ¿no? Es más una comunidad de comunidades en la que no hay exactamente una cohesión social, en cuanto a que
hay comunidades rurales muy marcadas en su proceder, en su modo de vida, pero también con cierta relación con la ciudad, ¿no? Más que en la parroquia en la que estaba anteriormente, en el altiplano paceño. Sin embargo, por ejemplo, bueno, si tomamos la comunidad más cercana, la de Zapalani, están organizados para vender su papa en un mercado de Cochabamba, ni siquiera de Sacaba. Para comunidades más remotas que están a 2, 3, 4 horas en movilidad de la ciudad o de aquí abajo, efectivamente el contacto es menos frecuente y más remoto. Pero en general cohesión social es, bueno, yo creo que de alguna manera la Iglesia desempeña algo de este papel, ¿no? de fomentar algo de cohesión social, no tanto como debería probablemente, pero algo en el sentido de que en las celebraciones, bueno, intentamos formar un solo cuerpo, y aunque no lo intentemos, eso procura que pase el Espíritu Santo. Después voy a tomar el ejemplo del cursillo que he dado con una misionera laica el pasado sábado. Bueno, han venido al inicio unas 6 parejas, después 8, y de las 6 primeras era exactamente 6 del campo, pero 3 del campo y 3 del ámbito urbano. Así que finalmente no se ha notado ni un desprecio ni una... no, sino más bien un buen ambiente. Ahora tomaré un ejemplo más reciente. Anoche un grupo de estudiantes peruanos de la universidad me ha pedido ayuda para directamente llevar al hospital a un joven estudiante que estaba teniendo prácticamente un paro cardíaco. Y digo, interesante no ver la solidaridad que hay entre gente que procede de la migración a un temporal para los estudios y o sea, lo poco que probablemente la población boliviana integra de verdad a estas personas. Bueno, bien, en cuanto a lo social y a lo religioso, yo creo que la sociedad boliviana va viviendo la Semana Santa probablemente como otras sociedades, es decir, con una lenta pero segura descristianización. Por tanto, en muchas partes donde podría haber realmente una Semana Santa vivida de modo más cristiano, finalmente se va a dar prioridad, se va a anteponer un campeonato de fútbol, se va a anteponer incluso en catequistas, en personas comprometidas, la venta loca de Semana Santa, se va a anteponer el aspecto de la reunión familiar, que es importante en estos días. Sin embargo, también hay gente que sigue queriendo vivir una Semana Santa más profunda desde el corazón, con una devoción popular, o más que popular, incluso muy importante. Pero pues eso, ¿no? Digo que poco a poco, en lo general, algo se va perdiendo. Bien, más que tal vez una identidad cultural propia, aunque sí la hay, por supuesto, ¿no? Yo hablaría un poco de bueno, sería demasiado decir un enfrentamiento, pero podríamos hablar de una mezcla de mentalidades diferentes, y entre las que por lo menos habría que destacar 3 diferentes, ¿no? Primero, la mentalidad todavía rural, de las comunidades del campo. Después, la mentalidad todavía rural de las comunidades periurbanas, no de todos los habitantes, sino de los que eran los pobladores anteriores, ya sea de por aquí una hacienda, por allá, bueno, tenían sus chacras, y ahora ya en lo que antes eran los asentamientos de estas chacras, hay edificios, hay casas, hay comercios, bueno. Por tanto, en esta población de origen campesino, yo noto una dificultad, ¿no?
O sea, no es tal vez una cosa negativa en este sentido, pero una identidad propia en el sentido de que hay no hay una clara orientación hacia un progreso y en cambio, si hablamos de la tercera parte de la población, gente oriunda de la migración, ya sea de La Paz, de Oruro, de las minas y otras partes más, y también, bueno, será de los extranjeros, ahí yo más bien sí vería como que a la gente le urge más que haya calles asfaltadas, que las cosas se muevan, ¿no? Cosa que se ve más difícil con una mentalidad más conservadora, donde hasta es difícil conseguir el compromiso dentro de la comunidad de fe, conseguir también profundizar el contenido de la fe.